El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Bien pueda, tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, ¿qué celebrábamos hace 8 días? No me haga trampa, Isabela, usted ya estuvo ahorita. El día del buen pastor. El cuarto domingo de Pascua se conoce como el día del buen pastor y fue lo que celebramos hace 8 días. Y hoy es el quinto domingo de Pascua y es el domingo que se conoce como el domingo de la vid y los sarmientos. Es un relato muy bonito que nos daría tranquilamente como el derrotero para nuestra salvación. Siempre el Evangelio nos traerá invitaciones, exhortaciones, nos traerá como indicios, caminos por donde debemos de ir haciendo el caminar día a día para llegar al encuentro personal con el Señor. Hijos, hoy el Señor nos pone un ejemplo muy práctico para ese momento de su época, y es el ejemplo de la vid y los sarmientos, de la mata rama de la uva y de los brazos que le van saliendo al lado y lado del tronco principal. Es lo que nos hace pues el relato del texto bíblico. Ese es el ejemplo que el Señor pone. Y vamos a mirar, queridos hermanos, si nosotros no conocemos esa mata de la uva, digámoslo así, pues como el arbolito de la uva, nosotros podemos hacer un símil cualquiera con cualquier matica. Haga un ejemplo que no le va a pasar nada a la mata. Quítele una hoja y póngala al lado. Usted le quita la hojita verde, la coloca al lado y por la tarde ya no está tan verde y está más clarita. Y al día siguiente está amarilla. Y por la tarde ya está café y al día siguiente está tostada, ya no queda nada.
porque la separamos de el tronco por donde viaja la savia, que es el alimento de la plantica. Eso mismo nos pasa a nosotros, queridos hermanos. Miren la vida de quien se separa del Señor, quien se separa de Dios, y se pueden dar cuenta que es una vida seca, que es una vida que no produce. Puede que produzca mucho para la sociedad y para la parte material, pero no produce caminos de salvación, ni va a iluminar la vida de las personas que le rodean. Hijos, la clave hoy en la palabra de Dios es permanecer, verbo que podíamos analizar durante todo este día, durante la semana y el resto de nuestra vida, porque es lo que desea Dios por medio de su divino Hijo que nosotros hagamos. Permanecer unidos a la vid, que es el Señor Jesús. Miremos que incluso la segunda lectura del apóstol San Juan nos da también una clave. Miren, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Hijos, está más claro para dónde. Nosotros cumplimos los mandamientos, permanecemos pegaditos a la vid, Dios permanece en nosotros, nosotros en Él, cumplimos los mandamientos y tenemos vida y damos fruto. De lo contrario, no. Y si nos vamos al Evangelio, el Evangelio hoy nos dice por lo menos 7 veces que permanezcamos, que debemos permanecer unidos a la vid. La vid es Dios, la vid es Cristo Jesús. No se puede tomar el alimento fuera o separado de la vid, fuera o separado del tronco por donde viaja la savia. Y si la savia en el contexto bíblico es la gracia, si tú y yo nos separamos del Señor, nada hacemos, no nos vamos a alimentar, nos vamos a secar con toda seguridad. Y ahí es donde, queridos hermanos, tenemos que comenzar a reflexionar un poquito más. Si tú permaneces constantemente unido o unida al tronco mayor de la planta, que es el Señor Jesús, o si durante el día estás, bueno, pues yo voy a salir con estas amigas, ahí no hay ningún pecado, no, misa hoy no, me voy con ellas. Bueno, pues, o sea, ¿qué tanto es salir aquí con la vecina? Pues, no, yo no veo ahí ningún problema. Además, pues, hay que cumplir una labor de caridad. Y me voy otra vez, y estoy en ese vaivén. Estoy donde el Señor, en el lado del Señor, me salgo, vuelvo, pido perdón, regreso, y así sucesivamente. Fíjense, queridos hermanos, cuántas veces durante un día nosotros nos separamos de la vida. Piénsenlo, analícenlo. ¿Cuántas veces durante un día yo niego o le doy la espalda al Señor para poder hacer lo que yo quiero? Miren cuántas veces en un día, cuántas veces en una semana, cuántas veces en un mes y cuántas veces en un año y cuántas veces en tu vida.
Y ahí es donde nosotros podemos tranquilamente darnos cuenta que es más el tiempo que no permanecemos unidos a la vid del Señor, sino que permanecemos pegados de la sociedad, caminando con la sociedad, con los principios que la sociedad nos va mostrando, con los postulados que la sociedad nos va diciendo, y eso lo vamos acogiendo y ya no permanecemos al lado del Señor, sino al lado del mundo. Yo no te digo que los saques del mundo, son palabras del Señor Jesús, sino que los prevalezcas del pecado. En el mundo vamos a estar, pero somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes tenemos que darnos cuenta cuántas veces nos separamos en el día e interrumpimos la gracia e interrumpimos el alimento vital. Somos nosotros, nadie más, hijos, ni la mamá, ni el papá. Padre, es que esa muchacha y yo somos un solo cuerpo. No. No se lo creo. No se lo creo. Por más que nosotros queramos acercarnos al otro ser, siempre habrá un espacio inaccesible. Y en ese espacio solamente está Dios. Tu conciencia y Dios, no más. Tu conciencia te podrá decir cuántas veces te separaste durante el día de recibir la savia de la gracia de Dios. Tu mamá no sabe. Tú te puedes separar de pensamiento y estar al lado de la mamá o al lado del papá o al lado del esposo o de la esposa. Al lado del esposo o de la esposa se puede adulterar. Y ella se da cuenta, no se da cuenta. Y él se da cuenta, no se da cuenta. Porque es que es el pensamiento. Hijos, por eso ustedes, cada uno de ustedes, yo por eso les hablo a ustedes, son los que tienen que hacer la evaluación. ¿Cuántas veces te estás separando del Señor? Para que te des cuenta si en realidad eres hijo o eres hija de Dios, o eres hijo o eres hija del mundo. Porque donde más permanezcas es quien te rige y es quien te va poniendo los parámetros para que vivas. Hijos, la clave es permanecer en el Señor. Quien guarda mis mandamientos permanece y Dios está en él. En esto conocemos que permanece Dios en nosotros por el Espíritu que nos dio. Si yo permanezco unido, tengo como alimentarme de la gracia de Dios. Si yo me separo, me seco. Y entonces comenzamos a decir, pero ¿por qué mi vida? Pero yo tanto que lucho, pero yo tanto que he trabajado, pero yo ¿por qué no puedo lograr las cosas? Pero ¿por qué? Pero una cantidad de situaciones, y es que tu vida no está pegada a la vid y no hay gracia. Ahora viene la otra situación. Padre, pero ¿por qué mi hijo se fue? ¿Pero por qué mi hija está en mala clase? ¿Pero por qué, Padre, tanto que luchamos con el negocio y vea, nos quebramos? El labrador, que es el Padre, Dios, poda, cuida la planta, va cortando lo que no sirve y lo va tirando a un lado. Y nosotros renegamos contra Dios, nos volvemos contra Él. No vuelvo a misa, yo no vuelvo allá. ¿Cuál Dios? Dios no existe, Dios ha muerto. Cuando el Señor está podando tu vida y la mía
para que demos mejor fruto. Y de pronto ni siquiera lo alcancemos a ver acá, sino cuando lleguemos al reino de los cielos, que le podemos decir al Señor, Señor, qué inmensa sabiduría tienes. Yo nunca entendí, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni nadie, ni el sabio de los sabios entendía tus santos designios. Gracias, Señor, por haberme quitado a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, antes de que hubiesen sido medios por los cuales yo fuera a perder mi alma. Uno tiene que pensar, nada sucede en el mundo sin que Dios no lo quiera o lo permita. Punto. Y si sucede algo y tú y yo lo vemos como una cosa impresionante, pero es que imposible, algo estará permitiendo como mínimo el Señor para tu vida y para mi vida, para la sociedad. Por eso es que no nos debemos devolver contra Dios, sino seguir caminando, construyendo iglesia, construyendo pastoral, construyendo sociedad para que podamos permanecer en el Señor. Hijos, el único fiel que ha permanecido siempre con nosotros es Cristo Jesús. Por eso Él nos pide que hagamos nosotros lo mismo. Siempre ha permanecido en medio de nosotros. Desde que entregó su vida, quiso permanecer aquí, unido contigo y conmigo, en una hostiecita consagrada, en su preciosísimo cuerpo, quiso permanecer. Él desea profundamente permanecer en cada una de nuestras vidas. Y nosotros deseamos no permanecer unidos a Él, porque es muy complicado cumplir los mandamientos, porque es que es muy berriondo, es que por qué fulanito vive tan bueno y él no va a misa, es que por qué fulanita, mire, vea todo lo que tiene y ella nunca va a misa, ni se confiesa, ni nada más. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta, y ahorita en el momento de la consagración es el momento donde Él te va a decir, mira, siempre he estado aquí, permaneciendo para ti. ¿Tú has permanecido ahí de rodillas para mí? ¿O solamente media horita en la celebración eucarística? Hijos, permanezcamos unidos a la vid del Señor Jesús. Dejémonos podar por el labrador, que es el Padre. Y con toda seguridad, un día estaremos dando el fruto que tanto desea el Señor. Puede que el que nosotros deseemos no, pero el que desea el Señor sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.